El Señor les bendiga en esta mañana, amados hermanos, amigos y familia. Hoy que podríamos recordar, ¿verdad? Una de las fiestas que vienen después de la Pascua, a los 49 días Pentecostés, día 50, y podríamos mirar algo. Quiero llevarlos al Evangelio de Juan, en el capítulo 19. Saludos a todos, Dios les bendiga y bueno, agradecido a Dios por este tiempo y que en la mañana nos permitió estar un buen rato ahí en la congregación con algunos hermanos para orar y pedir al Señor por todas estas necesidades que miramos en esta ciudad y en toda la tierra, ¿verdad? Y también por la congregación local. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, en el verso 29, ya en el contexto de la crucifixión y la muerte del Señor Jesús, dice: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Pero quiero que veamos algo en el libro de Marcos, en el capítulo 15. Dice que el Señor dijo: consumado es. Ahí el Señor consumó esa obra de expiación, ¿verdad?, por nuestros pecados. Ahí Cristo, como cordero inmolado, ¿verdad?, por nuestros pecados, consumó esa obra de expiación, de morir en lugar de nosotros, de expiar nuestros pecados, de limpiarnos, de perdonarnos. Y en Marcos, en el capítulo 7, podemos mirar otra cosa más que nos menciona aquí Marcos. Marcos 15. Verso 36, dice: y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y aquí me llama mucho la atención, no solamente en Juan que dice que expiró, sino que en el momento de él morir el velo se rasgó. Y sabemos que el velo estaba en el santuario, entre el lugar santo y el lugar santísimo, que hacía una diferencia. Los sacerdotes que entraban al lugar santo a hacer su servicio, su ministración, no podían entrar al lugar santísimo. Pero al lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una vez por año, no sin antes expiar, ofrecer el sacrificio por sus pecados y después por los pecados del pueblo, como si fuese un intercesor. Y entonces miramos que ese velo, el día que el Señor muere, en el momento que el Señor muere, se rasga de arriba hacia abajo, como si el Señor estuviera hablando desde los cielos. Una puerta, una abertura que se daba y nos habla algo de eso. Entonces, ahora quiero llevarlos a Hebreos, en el capítulo 7, en el verso 22, Hebreos capítulo 7, después que miramos que la muerte del Señor, cómo viene a traer esa ruptura del velo, ¿verdad? Ese rompimiento de ese velo, y que seguro que en ese momento ningún sacerdote ni el sumo sacerdote estaban siendo. ¿Qué tenía que ver eso? El terremoto que pasó, pero también esa ruptura del velo. Pero Hebreos 7 dice el verso 22: por tanto Jesús, hecho fiador de un mejor pacto. Y aquí podemos mirar algo, que nuestro Señor Jesucristo, de pronto teníamos un pacto antiguo y Él fue hecho el fiador, aquel que
respondió. Aquel que sin haber pecado fue considerado el más vil pecador, sin haber hecho nada, le fue cargado los pecados de toda la humanidad, el pecado de toda la tierra, desde Adán hasta el día de hoy y en adelante. Y entonces Él es llamado fiador. O sea, Él estaba dándose, respondiendo por una humanidad que no tenía con qué responder. Porque cuando miramos nosotros el libro de los Romanos, Romanos capítulo 3, vemos algo que en cuanto a la condición de los seres humanos, que dice verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron y aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, y su boca está llena de maldición. Y entonces aquí podemos mirar en Romanos 3 la condición del hombre. Judíos y gentiles bajo condenación por causa del pecado. Unos teniendo la ley, pero no obedeciendo la ley, otros teniendo la ley en su conciencia, pero la misma condición de unos y de otros. Y en esa condición el hombre pecaminoso, apartado de Dios, sin esperanza, sin ningún tipo de goce de la vida eterna, ahora Jesús morir en la cruz del Calvario como cordero inmolado por nuestros pecados, se hace fiador. Él sí tiene con qué responder: su santidad, el no haber pecado, el ser un cordero que fue probado y que pasó la prueba sin mancha y limpio y puro, lo que la ley consideraba que era justo, que uno muriera por otro, un cordero muriera por una persona, una familia, pero este cordero murió por toda la humanidad, y al momento de morir se rasga el velo, pero Él es hecho fiador. Él sí puede dar algo para que la humanidad no se condene. Y recordando Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cristo como nuestro fiador, pero para que todo aquel que cree en Cristo no se pierda. Y entonces podemos mirar a Cristo como un fiador, pero también miremos otro carácter de Cristo ahí en Hebreos capítulo 7, verso 15, dice: y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, o sea, tenía que ser de la descendencia de Aarón, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, hablando de Cristo: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y entonces el sacerdocio levítico estaba por terminar y empezaba el sacerdocio de Cristo, el sacerdocio según el orden de Melquisedec, alguien sin descendencia, pero un sacerdocio eterno. Y entonces no solamente Cristo estaba como nuestro fiador, sino como nuestro sumo sacerdote eterno. Aleluya. Ahora, cuando habla del tabernáculo en Hebreos capítulo 7 y habla del tabernáculo, de las ofrendas y de los sacerdotes, entonces podemos mirar algo también aquí. Dice el verso 26 del capítulo 7 de Hebreos: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hará para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Mire, la ley constituía sumos sacerdotes a hombres débiles. Pero primero dice, y curiosamente, ¿verdad? Primero usa la palabra débil. Así que lo que está por delante de nosotros, amigo que me escucha, familia, hermanos, es debilidad. Y entonces la ley constituía sumos sacerdotes a débiles hombres. No se equivoque el Señor. Pero la palabra del juramento, juró Dios.
posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Los hombres débiles, imperfectos, pecadores, esa es nuestra condición. Pero la ley constituía sacerdocio. Siendo de la descendencia de Aarón, podían ser sacerdotes, pero había una suma debilidad en los hombres, y hasta el día de hoy. Y entonces podemos mirar que un sacerdocio que, hablando del tabernáculo, que entraban y que salían, pero que no eran perfectos, que eran débiles, y que ellos mismos, para poder entrar al lugar santísimo una vez al año, tenían que ofrecer ofrenda y sacrificio por sus pecados, para después, al ser limpios, ofrecerla por los pecados del pueblo. Pero algo muy interesante que me llama la atención en la palabra es esto. En Hebreos, en el capítulo 9, esos sumos sacerdotes débiles y sacerdocio que tenían problema con su conciencia. Mire lo que dice aquí en Hebreos 9, verso 6. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente, o sea, a diario estaban entrando los sacerdotes para cumplir los oficios de culto. Todos los sacerdotes que entraban al lugar santo y tenían que cumplir esos oficios de culto, o sea, toda la homilía o toda la administración o el culto, el servicio, lo que se tenía que hacer, ellos entraban continuamente. Dice en la primera parte del tabernáculo, pero en la segunda parte, o sea, hablando del lugar santísimo, dice: solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Una vez al año, pero también tenía que entrar con sangre y un rociamiento de sangre de animales para que él pudiese entrar y no muriera. Dice, verso 8, dando el Espíritu Santo, miren cómo entra la obra del Espíritu Santo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Así que la primera parte estaba en pie y el sacerdocio estaba ministrando. El Espíritu Santo daba a entender que aún no se había abierto el camino, la puerta para el lugar santísimo. ¿Y para quién, hermanos? Para el sumo sacerdote, para todos. Aleluya, aleluya. Y entonces dice el verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Mire lo que dice, lo que era el oficio de culto del verso 6. Y dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden, mire, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto. Y aquí podríamos mirar la intercesión del sacerdote por el pueblo para perdón de pecados, pero específicamente ni siquiera al sacerdote que oficiaba el culto podía hacer el culto, dice la Escritura, en cuanto a la conciencia, perfecto. Así que en cuanto a la conciencia, ningún sacerdote podía ser perfecto. Qué interesante es esto. Y si ellos mismos no podían ser perfectos, ¿cómo podrían perfeccionar a otros? Aquellos que en ignorancia, que habla del pueblo en ignorancia, pecaban continuamente y se acercaban para ofrecer su sacrificio, su culto. Y entonces podríamos mirar algunas fallas, ¿verdad?, dentro del sacerdocio, como por ejemplo el libro de Isaías, cuando el Señor está amonestando a todo el pueblo, ¿verdad? Y cuando dice en el capítulo 1, ¿quién me manda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestra luna nueva, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas.
Ya no era un sacrificio que agradaba al Padre, ya no era un sacrificio que honraba a Dios, sino el mismo Dios dijo: estoy cansado de vuestros sacrificios, estoy cansado de vuestros cultos, iglesia. Y luego dice: cuando extendáis vuestras manos, yo voy a esconder de vosotros mis ojos. Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Por qué? Dice: porque llenas están de sangre vuestras manos. Lávense, límpiense, quiten la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Porque había demasiada apariencia, pero no había una vida de justicia. No había esencia, no había verdad. Había demasiada religión, pero no había relación, no había vida. Y entonces el Señor está diciendo: hay mucho sacrificio, pero estoy hastiado, estoy cansado, ya no lo puedo soportar. Y el Señor tuvo que enviar a Isaías a compartir esta palabra dura para el pueblo, pero una palabra que el Señor quería traer una restauración al pueblo de Israel. No solo quería que se quebrantaran, sino que fuera un sacrificio verdadero, un quebrantamiento verdadero, que cuando ellos llevaran el animal al sacrificio, en su corazón hubiera un arrepentimiento. No solo tener dinero para comprar un animal y llevarlo y decir: ya se hizo el sacrificio y ya fui perdonado a mis pecados, sin haber un verdadero arrepentimiento. Hebreos dice: la conciencia estaba contaminada. Había religión, pero no había un cambio. Y entonces, hagan justicia. No, dice: cuando hagan oración, cuando canten, cuando alaben, cuando hagan toda clase de ritos, porque ya se había convertido en un rito. Y entonces el Señor dijo: cambien su corazón, hagan justicia, acuérdense de la viuda, del huérfano. Les han agraviado, perdonen y vayan y restituyan lo que han agraviado. Y entonces el verso 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y entonces había demasiados sacrificios, pero no había verdad en ellos. Y el Señor, que mira el corazón y que escudriña la mente, estaba mirando un sacrificio de animales que morían continuamente, pero corazones bastante corrompidos. Y entonces aquí nos está diciendo el mismo Hebreos 9, ¿verdad? Que esas ofrendas y sacrificios no podían hacer perfectos, no podían perfeccionar en cuanto a la conciencia al que practique ese culto. O sea, si no podía perfeccionar al sacerdocio, mucho menos a los oferentes, a los que se acercaban al sacrificio. Qué tristeza, ¿verdad? Lo que estaba sucediendo y lo que muchas veces el Señor nos llama la atención y puede decir: iglesia, estás ofreciendo cada domingo y cada sábado, cada domingo. Puede ser que el martes o el miércoles o el jueves o tengas muchos cultos o toda la semana, pero tu vida no tiene un cambio, pero no hay verdad en tu corazón, pero estás tomando lo de otros, pero estás robando, pero has lastimado a tu hermano, a tu hermana, a tu prójimo, y no has resarcido, no has restaurado aquello que se ha dañado. Y entonces primero haz justicia y ve y paga lo que debes, y venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Entonces después de todo ello, venid, dice el Señor, y pongámonos a cuentas. Porque aun si tus pecados fueren tan grandes, dice, los voy a limpiar, los voy a sanar. Aleluya. Qué precioso es como el Señor nos habla, hermanos. Ahora estamos mirando un sacerdocio que estaba ofreciendo, pero que ya no estaba siendo recibido. Aleluya, aleluya. La religión no puede limpiar la conciencia en el corazón. Batallamos con eso. Y hacemos sacrificios y cada domingo vamos a la iglesia, pero no puede hacer cambios. No tiene capacidad. Aleluya. Ahora dice que Cristo, ya estando presente, Él fue un fiador y es un fiador todavía. Los sacerdotes entraban, cumplían los oficios de culto. El sumo sacerdote entraba una vez al año para ofrecerse, pero no podía traer perfección. Y entonces en el capítulo 9, en el verso 11 dice, hablando de un cambio,
Cuando miramos un pueblo judío dentro de Israel, judío cristiano o un pueblo judío converso, pero un pueblo judío que se estaba apartando del Señor, que dejaba de congregarse, que ya no estaba mirando el sacrificio del Señor, sino los sacrificios que todavía se hacían en el pueblo de Israel. El sacerdocio no, el último y gran Cordero de Dios que murió en la cruz, Jesucristo, era el último sacrificio para toda la eternidad, y ellos seguían en esa terquedad ofreciendo sacrificios en esa ignorancia. Y entonces el pueblo converso estaba de pronto mirando el santuario, el templo, mirando al sacerdocio, mirando los sacrificios, y muchos de ellos se estaban apartando de la fe. Y entonces esta escritura viene en colación a ello. Y aquí el escritor dice en el verso 11 del capítulo 9: pero estando ya presente Cristo, sí, los sacerdocios, el sacerdote todos los días hacían culto y sacrificios, pero no podían traer una conciencia limpia. Y entonces dice, estando Cristo presente, sumo sacerdote de los bienes venideros, más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, diferente, es decir, no de esta creación, y sabemos que es celestial, un tabernáculo celestial, Cristo presente. Y dice, sumo sacerdote de los bienes eternos, venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, más amplio, pero también más perfecto, y podríamos decir perfecto tabernáculo, porque el de ellos no era perfecto, pero el de Cristo, perfecta casa, perfecta morada, perfecto tabernáculo, lo que el Señor está. Y dice, sangre de machos cabríos ni de becerros, dice, sino por su propia sangre, aleluya, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo dice que entró a un más perfecto tabernáculo, pero también derramó su sangre mucho becerros, y entró una vez y para siempre en el lugar. Entrar en ese lugar santo obtuvo para nosotros, para toda la humanidad, eterna redención, aleluya. Toda la tierra, al entrar a ese lugar santísimo, eterna redención. Ahora, ¿dónde es ese lugar santísimo? Si pensamos una cosa, ¿dónde murió Cristo? Y en el Gólgota, en el lugar de la calavera, la verdad es que murió fuera del campamento, si le llamáramos así, en el atrio. Y ni siquiera el atrio de los gentiles, pero el atrio donde se ofrecía el sacrificio. Pero murió ahí y resucitó y entró en el lugar santísimo. Eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿dónde es donde entró? Hebreos capítulo 8, en el verso 1 y 2 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, hablando de Cristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces quiere decir que Cristo, al resucitar, no fue y entró al lugar santísimo del templo de Herodes, con Anás, con Caifás, o sea, aquello natural, aquello que era visible, aquello que la carne podía percibir. No es el lugar donde Cristo entró. Aquella mujer que fue a llevar perfume al Señor, y cuando le vio resucitado y le reconoció y lo quiso tocar, el Señor dijo, no me toques, porque subo a mi Padre y a vuestro Padre. El Señor tenía que subir como una primicia para Dios, como esa primicia de la cual es llamado nuestro Señor Jesucristo delante del Padre. Y entonces Él subió y entró al mismo lugar santísimo. Dice que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque el templo de Herodes, el templo de Salomón, si le llamamos el tabernáculo de Moisés, el santuario, pero que era solo una sombra, un tipo y una figura del verdadero santuario. Y eso es lo que hoy compartimos, un verdadero santuario,
pero había sombras y figuras y el hombre estaba perdido en esa sombra y en esa figura. Y entonces dice que Cristo, al entrar en la majestad de los cielos como sumo, y ya miramos que el sumo sacerdote entraba una vez al año, intercedía, pero primero tenía que sacrificar un animal por el perdón de sus pecados, y después entonces sí poder entrar al lugar santísimo para interceder por todo el pueblo. Ahora Cristo, en lugar de ese sumo sacerdote, él constituido como sumo sacerdote y como santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y también dice el verso 26 del 7, hecho más sublime que los cielos. Y ese ministro del santuario y sumo sacerdote del verso 1 y 2, y de aquel tabernáculo que levantó el Señor. ¿Quién levantó ese tabernáculo? Cuando Dios le dijo a Moisés, harás todo conforme al modelo que se te mostró. ¿De dónde se sacó ese modelo? Sino del mismo cielo, del mismo trono de la majestad en las alturas, el mismo trono donde está el Padre Celestial, el glorio verdadero, el lugar de la misericordia. Y en ese gran y lugar verdadero, el Señor dio una muestra visible para los ojos naturales de un lugar donde se podía interceder para el perdón de pecados. Y ese lugar era el santuario, sea el tabernáculo de Moisés, sea el tabernáculo, el templo de Salomón, sea el templo de Herodes. Había un lugar santísimo ahí, que ellos seguían llevando como un patrón religioso, pero el corazón ya estaba muy lejos de Dios. Con razón el Señor en Isaías dice, este pueblo de labios me honra y me alaban y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y lo que saben de mí, los mandamientos que saben, son doctrinas de hombres que les ha sido enseñado. Y un pueblo que ya no conocía al Señor, que miraba la sombra y la figura, pero no podía mirar la luz. Miraba la sombra, pero no miraba lo verdadero. No podían mirar lo verdadero porque les había sido mostrado la sombra, pero se había adorado la sombra, se había exaltado la sombra, pero no la luz. Y entonces cuando miramos aquí dice que Cristo, como ministro de ese verdadero santuario, y como dijo Pablo en Grecia, ¿verdad? Del templo en donde Dios mora, un templo no hecho de manos. Y entonces lo que está diciendo aquí, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, el templo, las ofrendas, el sacerdocio, todo una sombra y figura de las cosas que están en el cielo. Y entonces dice que se servía como figura a las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Cristo, mediador de un mejor pacto. Ya no el pacto que hizo con nuestros padres allá en Israel, que nuestros padres, muchos de ellos fallaron con el pueblo de Israel, sino dice que un mejor mediador, ministro, dice, establecido sobre mejores promesas, la gracia y el Espíritu Santo. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Aleluya. Porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio, propiciación,
el Señor, su extensión de misericordia, ¿verdad?, a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y entonces el Señor viene, el Señor paga el precio, muere como un pecador, y entonces viene a ser fiador, expiador y sumo sacerdote. Fiador porque tenía que dar, expiador porque murió en lugar de nosotros siendo puro y santo, y sumo sacerdote para que al entrar al lugar santísimo, a la misma majestad de las alturas, entonces Él recibido del Padre esa facultad para poder interceder por nosotros como sumo sacerdote, plenamente, hermanos, y eternamente. Aleluya. Y entonces en el Hebreos 9:23 podemos mirar lo que dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. O sea, todo lo terrenal, los sacrificios y todo, era una sombra y una figura de aquel que había de venir, dice Colosenses, y esto es Cristo. Y entonces todo estaba siendo purificado. El mismo Cristo dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Sabemos que se rasgó y el terremoto causó un gran daño al templo. Dice, figura del verdadero, o sea, el santuario, figura del verdadero. Sino, ¿dónde entró Cristo? En el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entró en el cielo. O sea, no hay más intercesor en toda la tierra, ningún hombre, ninguna mujer, no hay ningún otro intercesor que haya muerto por nosotros. Pero Cristo entró, y cuando Él entra a ese santuario hecho no de mano, sino a ese santuario celestial, Él entra como entraba el sumo sacerdote. Todo lo que veíamos del sumo sacerdote nos debía de haber terminado llevando a mirar a Cristo. Por eso Hebreos 12 dice: puesto los ojos en Jesús. Está hablando del sumo sacerdote, el autor y consumador de la fe. Entonces toda sombra, toda figura tiene que llevarnos a Cristo, a nuestro sumo sacerdote. Él ya entró al cielo, Él ya entró a la majestad de las alturas, Él entró al trono de la misericordia, Él entró al trono de la gracia, al trono del Padre, y ahí está sentado junto al Padre. Y cuando Él entró, dice aquí, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Recuerda de Juan. Si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado. Tenemos a alguien que intercede. No es fulano, no es fulano, no es ningún santo, ninguna santa. Es Cristo, Jesucristo mismo. Nadie ha entrado al trono de la gracia. Nadie ha entrado, ni siquiera los querubines. Ellos, si miramos Isaías, dice que con 2 alas tapaban sus ojos. No tenían acceso a mirar al Padre. ¿Cuánto más cualquiera de los santos o los ángeles? Pero Cristo mismo, aleluya, Él entró al trono de la majestad de las alturas. Él entró al trono de la gracia. Él entró al trono de la misericordia. Entonces, si usted ha pecado, si usted ha ofendido a Dios, si usted siente que nadie le puede perdonar los pecados, por más negros que sean, por más horribles que sean, si siente que le ha fallado al Señor, mire, déjeme decirle que ya hay una esperanza, que hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo, sí es verdad, vino a la tierra, nació en una virgen llamada María, y nació por obra del Espíritu Santo, anduvo en la tierra, predicó el Evangelio, predicó el arrepentimiento, enseñó una forma de vivir, pero también lo matamos, murió, y también resucitó al tercer día, pero también el Espíritu lo levantó y hoy lo tiene sentado a la diestra del Padre, pero lo tiene como, no solo como obispo de nuestras almas, supervisor, sino también como sumo sacerdote, eternamente y para siempre. Así que puede usted acercarse a ese trono de la gracia, pero tiene que ser en el nombre de Jesús. Porque también el apóstol dijo a los judíos, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Lea el libro de los Hechos en el capítulo 4. Y en ningún otro hay salvación. Y en ningún otro. El apóstol Pedro no dio ninguna puerta, no abrió nada, ni yo, ni soy intercesor.
No, él dijo, Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, por los judíos, dijo, esa piedra reprobada por ustedes ha venido a ser la cabeza del ángulo, ha venido a ser la piedra, la roca de salvación, aleluya, y esa roca de salvación puede traer salvación, y esa roca hoy está a la diestra del Padre, subió hasta lo máximo en las alturas, por arriba del tercer cielo, nadie ha subido a ese lugar, solo el Señor Jesús. Y le ha sido dado, dice Filipenses 2, un nombre que está sobre todo nombre. Rey de reyes, dice Apocalipsis, y Señor de señores, y sumo sacerdote, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, aleluya. Entonces Él entró a esa majestad en las alturas, y porque Él entró, hermanos, y porque Él vive, tenemos esperanza de vida. Aleluya. Y como sumo sacerdote, Él está para interceder por nosotros. Y si usted ha pecado, si usted le ha ofendido al Señor, y usted se considera que es el más vil pecador del cual no tiene perdón, quiero decirle que hay perdón. Solo si usted se arrepiente, si le pide perdón al Señor por sus pecados y se acerca al Padre a través de la persona de Jesucristo, y le puede decir al Padre, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, pero necesito que perdones mis pecados, y hoy me acerco a ti a través de la persona de Jesucristo, el Cordero de Dios sin mancha que murió por mis pecados hace 2000 años, pero también el sumo sacerdote que está intercediendo a tu diestra, Padre, por mis pecados. Y te pido que me perdones. Ven, entra a mi corazón, hasta el Señor de mi vida, y cámbiame. Y yo creo en el sacrificio expiatorio de Jesús, que murió, pero también creo que es un sumo sacerdote, el único sumo sacerdote que está a tu diestra intercediendo por mí. Aleluya. Y aquí entonces podemos mirar esto, hermanos, cómo el Señor entra. Y dice aquí en Hebreos capítulo 9 que Él entró y se presentó por nosotros ante Dios, aunque la expresión dice para presentarse y no para ofrecer, muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio por sí mismo para quitar de en medio el pecado, sacrificio de sí mismo, de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, o sea, figura, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ya lo habíamos visto también en un capítulo anterior. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Así que una vez y otra vez y otra vez. Y dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Ya Dios dijo, ¿se acuerdan en Isaías? Estoy hastiado de ellos. No más religión, no más Babilonias, no más lugares donde el hombre se encumbre en sí mismo. Ya el Señor dijo, no quiero más Nimrod. Y entonces dice, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El único que hizo la voluntad del Padre, Jesucristo. El único que le obedeció a la perfección, Jesucristo. Y Él dice, como está escrito en el rollo del libro de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, o sea, los ritos. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad,
quita lo primero para establecer esto último. El primer pacto para establecer el último pacto, el pacto de la alianza entre el Padre y Cristo, para salvación a la humanidad, para redención de toda la tierra, para redención de todo aquel que se acerque por la fe en Jesucristo, a conocerle, a entregarle su vida y a vivir una vida en obediencia y también en el carácter del Señor. Y dice, y en esa voluntad, en la voluntad de que Cristo se ofreció por nuestros pecados, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Eso hace la religión. Sacrificio y sacrificio y sacrificio, y aún su nombre, ¿verdad? Sacrificio. Y no pueden quitar los pecados. La gente no puede cambiar. Pero mire lo que dice, hermano. Qué belleza. Qué palabra tan hermosa. Mire lo que dice. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre, o sea, sacerdote eterno, sacerdote inmutable, que no cambia, que no tiene sombra de variación, una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahí está como sacerdote. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, la obra del Espíritu, hermanos. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando Cristo perdona nuestros pecados, hermano, Él nunca más se vuelve a acordar de ellos. Él no es como hombre o hijo de hombre para que mienta o para que se arrepienta. Este es el carácter de Cristo. Por eso cuando un hombre peca y alguien le perdona y después le recuerda otra vez el pecado, así somos los seres humanos de cobardes. Pero cuando el Señor perdona los pecados, Él es un hombre. Él no es hombre, Él es Dios, pero el carácter de Dios es que Él olvida, Él no más vuelve a recordarnos los pecados. Y eso es lo que está diciendo aquí. Dice, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, pero el verso 17 añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión, o sea, perdón de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Recuerda el velo? Cuando Él murió y cómo el velo se rasgó de arriba abajo. ¿Quién abrió ese velo sino la sangre misma del Cordero? ¿Quién abrió, quién rompió ese velo sino la muerte expiatoria de Cristo? Cuando fue recibida por el Padre al momento de morir, el velo se abre y entonces se entiende que hay un camino para entrar. Entonces aquí el escritor le dice, así que hermanos, después de explicar 10 capítulos de Hebreos, teniendo libertad, porque en Cristo tenemos esa libertad, para entrar en el lugar santísimo, pero no por nuestras obras, no por ser buenos, no porque yo hago cosas buenas, no. Dice aquí en el mismo verso 19, por la sangre de Jesucristo. Cuando confiamos en ese sacrificio y esa sangre viene a nuestras vidas, nos limpia y nos perdona. Y dice, por el camino nuevo, le llama un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cuando depositamos la fe, recuerde Juan 6, cuando creemos en Él, comemos su carne. Y cuando Él nos abre, ¿cómo nos abre ese velo? Cuando confiamos en Él, cuando declaramos nuestra fe en Él, cuando le entregamos nuestra vida y nuestro corazón y le obedecemos. Entonces cuando hemos confiado en Él y entramos por la fe, entonces, hermanos, comemos su carne. Y dice que al comer su carne podemos entrar a través del velo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, entonces dice, acerquémonos. Hay un gran sacerdote que es Cristo, sobre la casa de Dios. Hebreos 3 dice que nosotros somos su casa. O sea, ese sacerdote está intercediendo por nosotros. Y dice, acerquémonos. ¿Cómo, hermanos?
con corazón sincero. Miremos lo que pasó en Israel, cómo se acercaban, pero no con un corazón sincero, pero a nosotros nos dice, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, o sea, creámosle a Dios. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, porque cuando nos acercamos con un corazón sincero y creemos al Señor, el Señor limpia hasta nuestra conciencia. Lo que los ritos y las leyes no podían hacer, el Señor lo hace por su sangre preciosa. Y entonces dice, y lavados los cuerpos con agua pura, y sabemos que la palabra de Dios es agua pura. Cuando usted está oyendo la palabra y la está creyendo, usted está siendo limpiado y puede acercarse al trono de la gracia. Y entonces dice, y mantengámonos firmes sin fluctuar, o sea, no cambiemos la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y entonces dice la Escritura, acerquémonos. Pero ¿con qué actitud? Dice Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, dice, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, y menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces consideremos al Señor, consideremos a Cristo, el verdadero santuario, pero también el verdadero sacerdote, bueno, santo y justo, eterno, inmutable. Considerémonos y acerquémonos a ese trono de la gracia para poder alcanzar misericordia y oportuno socorro. Que el Señor les bendiga en esta tarde, que la paz de Cristo sea con ustedes y que Dios pueda haber hablado a nuestro corazón y poder considerar a nuestro sumo sacerdote. No considere la religión, no considere las personas, considere a Cristo. Y en Cristo somos más que vencedores. Amén. Y en Cristo somos salvos y en Cristo permanecemos. Que la paz del Señor le bendiga y el Señor esté con usted. Amén. Dios le bendiga.